Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo y en este momento voy a hablar un poco acerca de la obra y de la vida de Maquiavelo, pero antes me gustaría poner algunos puntos sobre la mesa. Primero que nada, como habíamos visto en las clases anteriores, el Renacimiento funge como una especie de rompimiento ante el pensamiento otrora dominante, que era el de la Edad Media. Sí, entonces esta va a ser una etapa de renovación, se van a retomar a los clásicos griegos, se va a hacer una aproximación más amplia hacia la naturaleza. Teniendo esto en cuenta y al margen de ello surgen algunas teorías políticas que intentan explicar el comportamiento que se estaba teniendo y la organización dentro de las sociedades. Y una de ellas es la de Maquiavelo. Él nace en 1469 en Florencia, ¿sí? Y dado que tenía un gran carisma, empieza a cautivar a algunos miembros de la aristocracia, gana el puesto de secretario, y aquí dos puntos muy interesantes dentro de su vida. El primero es que crea la Milicia Nacional de Florencia y que para el año de 1509, cuando la ciudad estaba siendo invadida, esto funge como una especie de protección, como una especie de anticuerpo y que además le va a dar muchos méritos, ¿sí? Eh, Otro punto muy interesante es que conoce a César Borgia y en la que más que amistad había una especie de reconocimiento y de admiración de Maquiavelo hacia él porque decía que éste conservaba una gran virtud. Y esto me lleva ahora a decir que fue para mí muy importante dentro de la obra de Maquiavelo y es la distinción que hace entre virtud, que no va a ser un sistema de valores más, sino más bien una acción política, una práctica política que va a llevar a ese hombre a dominar a ese mundo incierto y variable. Y esto es una característica muy importante de la modernidad, porque es que el hombre domina a la naturaleza y la puede ir explorando a partir de eso. Posteriormente también tenemos, ahora sí que la contraparte, que es lo que yo he mencionado, que es la fortuna, que es todo acontecimiento inesperado, pero que es contingente y único. Luego tenemos, y antes de tocar los tres puntos centrales para mí dentro de su obra, que vendría siendo que para él el Estado, que es más bien la comunidad política debería y debe estar más bien como algo principal antes que los propios intereses del individuo. Entonces, ese estado se debe de resguardar, se debe de proteger y se debe de mantener en orden ante todo. Entonces, se podrían implementar cualquier tipo de estrategias y prácticas para asegurar ese fin. Teniendo eso en cuenta, tenemos aquí tres puntos, como había dicho. El primero de ellos viene siendo el liderazgo. El liderazgo es algo imprescindible porque sin el liderazgo siempre, o sea, eso lo vamos a ver siempre, eh, no hay objetivos, no hay orden. Entonces, él mismo lo decía, si no hay liderazgo, el pueblo vendría siendo una masa sin cabeza, sin objetivo, que camina hacia un orden, digo, hacia un fin que ni siquiera es claro. Luego tenemos aquí tres cualidades dentro de esos liderazgos. Para él, el gobernante debería ser astuto, como un zorro, debería de conservar esa imagen. Y el zorro le viene siendo contrapeso a la fuerza del león. Entonces asucia a sí mismo del zorro para conservar esa imagen, para conseguir esos fines. Luego tenemos al fundador, que el fundador es aquella persona, aquel líder, que es capaz de que con su virtud poderosa influya en la demás gente, en el pueblo, y de esta manera se va a mantener el orden dentro de esa comunidad política. Y por último tenemos al pueblo, que para él el pueblo es un elemento social y es políticamente más valioso que el mismo gobernante. Ya mencionaba él que más le valía al gobernante no maltratar al pueblo y que el pueblo no se le pusiera en su contra. Como segundo punto, y esto es también muy interesante, que para conquistar y para gobernar un pueblo hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que es todos aquellos acontecimientos históricos que le vienen a dar identidad al pueblo, toda esa cultura que viene detrás de sí, esas tradiciones, y posteriormente el carácter revolucionario que mantiene ese pueblo, en el sentido en el que el pueblo tiene una identidad histórica,
tiene memoria histórica. Y por último es la valorización, la valoración, perdón, positiva que se le hace al conflicto, porque él dice que a partir del conflicto y a partir de ese sentido de contradicción, de esos choques, se genera un orden y una nueva sociedad pacífica. Entonces, para mí esos vendrían siendo los 3 puntos principales. El liderazgo, sin líder no hay nada. 2, a todos, personalmente y en el sentido colectivo, nos gobierna, nos viene un acontecimiento pasado histórico que nunca lo vamos a poder dejar a un lado. Y por último, viene siendo la valorización positiva, que es acerca del conflicto, es decir, esos choques, a partir de algo va a surgir una cosa distinta y una cosa nueva. Muchas gracias.